Hola a todo el estudiantado de Argentina y Americana 2, de la cátedra segundo B, a cargo del profesor Martín Fioretti. Bueno, en este audiovisual, a cargo mío, del profe ATP, Martín Felice. Hoy, 24 de abril, la intención es acercarles a ustedes una breve, digamos, un breve marco sobre el texto de Aníbal Quijano, La colonialidad del poder. La colonialidad del poder es un texto, digamos, base de lo que es el cuadro intelectual de Perú. El cuadro intelectual de Perú no nació con Aníbal Quijano y tiene antecedentes importantes, yo les podría indicar como recomendación Aya de la Torre y José Mariátegui. En el caso de Aníbal Quijano, él formó parte de producciones escritas a través de Flaxo, ahí van a encontrar en la biblioteca de Flaxo, y también a través de la CEPAL, durante la década del 60 y principio de la década del 70. Así que bueno, en la clase 2, la colonialidad del poder y el eurocentrismo en América Latina, que es el texto de Quijano, va en relación a la clase 1, esto de las matrices de pensamiento de Europa y matrices de pensamiento autónoma. En principio, también nosotros propusimos para esta clase un texto de Fermín Chávez, que ya fue explicado por el ayudante Cristian, y además, en el caso el eurocentrismo, propusimos a Enrique Dussel y un audiovisual, donde él incorpora otros elementos de análisis para indagar, que es esto de eh, podríamos decir, la transmodernidad. Bueno, en el caso de eurocentrismo y América Latina y el poder que se va a construir, se va a ir construyendo, es similar, pero con nuevos, podríamos decir, con nuevos colores que le incorpora Quijano al análisis que habíamos planteado de Hernández Arregui sobre la construcción de las naciones. Así que el texto sigue en esas líneas, pero incorpora, por ejemplo, con otros conceptos, que es el doble movimiento histórico. ¿A qué hace referencia el doble movimiento histórico? Es la colonización interna a través de una homogeneización social, cultural y política a través del poder, y una colonización externa. Esto hace referencia a los estados modernos monárquicos. En principio, España va a ir desarrollando, de acuerdo al análisis de Aníbal, va a ir desarrollando, ¿no?, una colonialidad interna, o sea, opacando aquellos grupos culturales que no van a representar a la España, digamos, por ejemplo, los musulmanes, y va a haber en paralelo una colonización externa, que es la que todos conocemos, ¿no?, en América Latina. Eso es la homogeneización, tanto social como cultural, ¿sí? Bueno, un poquito en relación a como yo hablaba del otro día, a través de Hernández Arregui, trasplantar los estados modernos. Pero yo quería, en este punto, eurocentrismo y la cuestión nacional, recomendarles la relación con el audiovisual de Enrique Dussel, donde él trata esto de la cuestión de la modernidad. Yo incluso lo puse acá como indagaciones. ¿Qué es la modernidad? ¿Y desde qué matriz de pensamiento nosotros podemos hablar de modernidad? ¿Podemos hablar de una modernidad europea en América? Procesos. Ahora vamos a ir hacia los procesos, ¿sí? Y relacionando con esto, con Enrique Dussel, la cuestión de la liberación, ¿sí?, que la habíamos mencionado con Hernández Arregui. Estos son, digamos, este es lo más importante de los 4 ejes que tiene el tercer momento del texto, ¿sí? El siguiente es el Estado-Nación en América Latina.
Y él menciona y desarrolla el Estado-Nación de Estados Unidos, donde va a haber elementos que se van a empezar como a cruzar, modos de producción, que es el latifundio, nosotros lo conocemos en lo que es el Cono Sur, el esclavismo y la apropiación y concentración de las tierras. Apropiación, se les van a apropiar las tierras a los pueblos nativos en Estados Unidos y luego obviamente va a haber una concentración de esas tierras en pocas manos. Lo que menciona el autor aquí es que a diferencia de Estados Unidos, en América Latina, lo que se va a conformar es un estado oligárquico. Son estados oligárquicos. Bueno, ¿se acuerdan Hernández Arregui y la oligarquía ligada al imperio? Bueno, el tercer eje es la mayoría india, negra, mestiza, el imposible moderno Estado-Nación. Bueno, está claro que si hablo de un imposible, hace referencia a que es imposible conformar un Estado-Nación ¿no? Eh, con todos los pueblos y las culturas que forman parte de la heterogeneidad. Heterogéneo. Son elementos heterogéneos los que hay en América Latina. ¿Por qué va a ser imposible? Porque si el proyecto es homogeneizar y concentrar el poder cultural, económico y político para solamente lo que él llama los señores blancos. ¿Sí? Bueno, aquí vemos a Estados Unidos en la centralidad, en el centro del mundo. Estos son algunos mapas que volcamos para la clase 2, que Martín estuvo, bueno, intentando desarrollar y aplicar en todas las clases. Estos mapas se aplican para todas las clases. Miren, en el Océano Pacífico. Qué distinto se ve el mundo desde otras perspectivas, ¿no? Pero bueno, volviendo entonces al análisis del texto, ¿no? Y además pasando ya al cuarto eje, que es el Estado independiente y la sociedad colonial, dependencia histórico-estructural. Está claro que hay un análisis en el autor muy, muy bueno sobre las estructuras, sobre los modos de producción y lo que se denomina procesos. Como indiqué recién, la homogeneización y esto de las descolonizaciones. Está claro que todos los procesos no fueron iguales, y en este caso les recomiendo que puedan ver en la página 237, donde él en procesos, él no denomina procesos, yo puse esa palabra, pero lo denomina trayectorias históricas, y bueno, desarrolla brevemente y menciona los casos de Bolivia, de México. Recordemos que en todos estos países la cuestión de la tierra es clave, porque en el caso de tanto de Mariátegui como de Haya de la Torre, está clarísimo que en el caso de Perú, que es el territorio y la nación del autor, de Quijano, el marxismo va a tomar una tendencia de apropiación de las tierras, ¿no? De la importancia que la cuestión de la tierra en estas naciones es clave. Quizá nosotros, en Argentina, él dice, bueno, incluso él destaca la diferencia que va a haber comparando Argentina, Chile y Uruguay, estas tres naciones, con otros países, ¿no? Donde directamente se asentó un estado oligárquico. Pero hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero en el caso de Perú, México, bueno, México ha tenido una experiencia revolucionaria muy importante, y la verdad que no quiero extenderme mucho porque estos procesos son muy complejos. Lo que sí les puedo recomendar, antes de cerrar el texto, el audiovisual de Enrique Dussel, y hay muchísimo para ir incluyendo sobre este autor, y me parece clave que tres ejes. Él pertenece a lo que se conoce la filosofía de la liberación. Pero ¿cómo se materializa? ¿Cómo se lleva a la praxis una filosofía de la liberación? Miren, nosotros en las aulas todo el tiempo estamos intentando deconstruir a través de una pedagogía de la liberación. Y uno de esos casos es
por ejemplo, ver a Argentina en un mapa bicontinental. Qué distinto es el mapa con el que nosotros fuimos formados a este, al que se ve por en la derecha, ¿no es cierto? La filosofía de la liberación de Enrique Dussel, lo van a encontrar en su página web. Ustedes ingresan en el icono que está abajo, ¿sí? Y ahí van a entrar directamente a la Asociación de la Filosofía de la Liberación. Perspectivas y prospectivas. Realmente, cuando uno entra en el universo de Aníbal Quijano, principalmente de Enrique Dussel, es para un seminario aparte. La propuesta de esta cátedra es justamente intentar despertar la matriz de pensamiento autónoma en el estudiantado y saber aplicarla en las aulas. Para cerrar, y no ser injusto con Aya de la Torre y Mariátegui, está claro que la perspectiva o la matriz de pensamiento autónoma no es la misma en todos los momentos, pero siempre está presente el antiimperialismo, siempre está presente la nacionalización de recursos, y pensemos en un presente donde en nuestra América, como decía Manuel Ugarte, no hay nación sin soberanía, ¿no? Cierro con un breve párrafo de un autor que no pudimos incluir. Recuerden que esto de la homogeneización social, eso que yo mencioné el otro día de Jaureche, también lo había dicho Jaureche mucho antes que Aníbal Quijano o en otros momentos, la destrucción, esto de que acá está muy bien visto que vengan los millones de europeos, y hay que destruir el enemigo, y el enemigo está dentro, es el indio, el gaucho. Hoy puede ser aquellos que están excluidos, o que cuesta, si no hay un Estado presente, que haya inclusión social. Por eso me parece importante presentarles, bueno, hemos presentado una guía de preguntas que van con orientación. La perspectiva de esta cátedra es orientarlos, dejarlos a ustedes que libremente puedan enriquecer las lecturas. Aquí hay una serie de preguntas, pero no son para responder, son orientativas. Bueno, yo les dejo presentado un Power que está ahí, ya se los mencioné, y el audiovisual de Enrique Dussel con el análisis de los mapas. Está claro que, bueno, esto es muy importante en este modo de la cursada virtual. Esta modalidad es distinta y nosotros estamos intentando acercarle todos los métodos posibles para... a nosotros nos parece crucial la pedagogía de la liberación. Bien, el 22 de abril hace poquito fue el Día de la Tierra, así que aquí les dejo una imagen. Bien, paso a leerles. En materia de filosofía tenemos en América, por una parte, una forma oficial de traerla y por otra, una forma, por decir así, privada de hacerlo. Por un lado está la que aprendemos en la universidad y que consiste en una problemática europea, traducida a nivel filosófico, y por el otro, un pensar implícito, vivido cotidianamente en la calle o en el campo. Claro está que no se trata de negar la filosofía occidental, pero sí de buscar un planteo más próximo para nuestra vida. Palabras de Rodolfo Kusch. Bueno, otro pensador que, bueno, no lo pudimos incluir en texto, pero sí lo mencionamos. Espero que este video, esta modalidad, los ayude en el acompañamiento, y bueno, nos vemos hoy en un ratito en el cruce de dudas que vamos a plantear en la clase en un ratito. Muchas gracias y nos vemos en el próximo viernes.